Entonces, muy buenas noches, amigas, amigos. Es un gran gusto tener aquí como invitado a Peter Elmore, muy conocido por todos nosotros, que trabaja en los Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, en Boulder, y que constantemente está muy vinculado al Perú. Creo que desde ya nos sigue mejor que nosotros mismos, que estamos acá. Peter Elmore es escritor, investigador y catedrático, como acabo de decirles. Yo creo que las tres líneas son las que ha desarrollado y sorprende para muchos que él, como investigador, haya publicado investigaciones literarias que se acercan al análisis histórico, y como escritor tiene novelas, texto de literatura que ha publicado dentro de las líneas también de sus propias investigaciones literarias. Entonces, es una gran suerte de que ahora lo tengamos aquí para dialogar, para conversar en esta entrevista mensual que el director de LUN hace siempre por libros destacados y por autores destacados, ¿no? Esta vez el motivo central de la conversación, Peter ya lo sabe también, es su libro publicado el año pasado, que salió a circulación en la editorial de la PUC de la Católica, que se llama Los Juicios Finales. Tiene un nombre bastante atrevido, Peter, ¿eh? Los Juicios Finales. Y el subtítulo nos dice mucho del contenido: Cultura peruana moderna y mentalidades andinas. Como que hubiera una relación eh, a definir, ¿no? Cultura peruana moderna y mentalidades andinas. Cómo las mentalidades andinas se incorporan dentro de la cultura peruana moderna. Entonces, este es el libro que va a motivar la conversación, y yo diría, antes de darle la palabra a Peter para que nos diga algunas precisiones sobre lo que es su libro, decirle que el libro es un libro bastante grande, es un libro de 430 páginas, sin considerar mucho la bibliografía, organizado en 5 secciones, que es una manera muy original, Peter, ¿ah? 5 secciones, ¿no? Y cada sección en subcapítulos, cada sección en capítulos, ¿no? Hay 14 capítulos y que se organizan dentro de cada una de las secciones. Eh, no es estrictamente, como Peter lo dice, un libro cronológicamente ordenado, ¿no? Cronológicamente eh, organizado, que empieza en un periodo de la época de Leguía y termina casi en la actualidad, pero en realidad termina, termina casi por donde empezó, termina por Arguedas, en un análisis muy fino y muy articulado de la obra de Arguedas con el resto del discurso. Bueno, las personas que nos escuchan esta noche, Peter, se estarán preguntando de qué trata el libro, ¿no? Y creo que para que el misterio se complete, no lo digamos ya, ¿no? Que lo descubran los propios oyentes y seguidores de este programa del Lugar de la Memoria, ¿no? Eh, los juicios finales, hay un ordenamiento temático, hay una introducción, hay una aproximación, digamos, también histórica, pero hay un interés de grandes temas centrales,
¿no? Grandes temas centrales. Uno de ellos, digamos, el libro trata del siglo XX. El siglo XX es el gran tema, digamos. Y si pusiéramos algunos hitos importantes, podrían ser Arguedas, como tú mismo lo has dicho, eh, que tiene un rol muy destacado en el libro, ¿no? Un rol muy destacado porque Arguedas como que nos acerca a ese mundo cultural, ¿no? De leyendas y de mitos, que es el mundo de las mentalidades andinas o de los imaginarios andinos. Pero eso, como tú dices, ese mundo de los indígenas, no siempre lo hemos conocido, lo hemos más bien descubierto. ¿Cuándo lo hemos descubierto, Peter? Mira, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y es una conversación una conversación con uno de los protagonistas del libro, ¿verdad? Porque tanto tú como Tito Flores son centrales en la construcción de la noción de utopía andina y en el estudio de de ese fenómeno, de esa configuración simbólica y cultural. Eh, entonces, es curioso estar conversando con uno de los personajes del libro, ¿no? Eh, los juicios finales, digamos, del título, tú dices, el título es atrevido, los juicios finales hace pensar, creo, en el apocalipsis, y el libro tiene que ver con esta doble dimensión apocalíptica y mesiánica que ha caracterizado, y esa es mi tesis, la visión del Perú y la visión de lo andino entre los intelectuales y artistas peruanos desde la segunda mitad del siglo XX. Y si hay un punto de partida o un punto de inflexión en mi reflexión sobre la cultura peruana del siglo XX, es que a mediados de los años 50, con el descubrimiento, con el hallazgo de versiones del mito de Incarri, eh, primero en Quero, después en Puquio, pero sobre todo las versiones de Puquio que recoge José María Arguedas, a partir de ese momento hay una manera distinta, una modulación diferente en la manera de entender al campesinado, sobre todo al campesinado y a los sectores pobres de los Andes, culturalmente muy ricos, culturalmente muy vivos, y percibidos desde la imaginación de los intelectuales y de los artistas peruanos como centrales para formar y transformar la nación peruana, ¿no? Entonces, yo creo que en la base, en el fundamento, en el sustento del libro está lo que aparece ya desde la primera oración, que es la primera oración del libro, es en realidad es una cita de Basadre. Basadre, reflexionando sobre su propio libro, Perú, Problema y Posibilidad, dijo en el 78 que el gran acontecimiento, el gran evento de la cultura peruana en el siglo XX había sido el descubrimiento del indio, para los intelectuales, había sido el descubrimiento del indio. Y es bien interesante que Buscando un Inca, que es un libro tan importante, yo considero que es uno de los libros centrales de la producción intelectual peruana de la segunda mitad del siglo XX. Ahí Tito Flores recoge justamente esa cita, parafrasea la cita de Basadre y señala que eso es innegable, que eso es indiscutible. Y yo, bueno, no soy Basadre ni soy Tito Flores, pero también coincido, ¿verdad? Y entonces es a partir de ahí que comienza, digamos, comienza el desarrollo de mi argumento, y trato de mostrar efectivamente cómo en las ciencias sociales, en la pintura, en la literatura, en el trabajo antropológico, digámoslo así, descubrimiento de las mentalidades andinas marca a la cultura peruana, y no solamente marca la cultura peruana, eso también es parte de mi tesis, sino que es la vertiente central, la vertiente más productiva y más rica. Y se da no solamente digamos, muchos han hablado de esto antes, no se da solamente este descubrimiento o construcción de una imagen de lo andino en sectores intelectuales que buscan el cambio radical, sino en todos, ¿verdad? Sino en todos, en un espectro muy amplio que va de Juan Ocio a Tito Flores,
y que incluye a figuras como, qué sé yo, Antonio Cisneros, el poeta Antonio Bien. Cisneros, que uno no asociaría con estas cosas, pero ahí está, o poetas como Mario Montalbetti, pero por otro lado también novelistas como Scorza, y sin duda, ¿verdad?, en un lugar clave, en un lugar fundamental, porque es el hombre que une no solo lo andino con lo costeño, ¿verdad?, no solamente las dos partes del Perú, sino también las dos partes de la investigación, digamos, lo que vendría a ser la producción intelectual de investigación con la producción artística, y me refiero, por supuesto, a José María Arguedas, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Entonces hay un punto de partida, Peter, que tú acabas de mencionarlo, y es esta cita de Jorge Basadre que muy bien lo usó Alberto Flores Galindo también, ¿no? Para decir el gran descubrimiento Mm. del Perú en el siglo XX y en la década de los años 20, de 1920, es el descubrimiento del indio. Y Así es. es verdaderamente como descubrir lo evidente, como descubrir lo que está frente a nosotros, lo que está caminando junto a nosotros, ¿no? Y como, como hasta esos años en que en este libro de Basadre del año 31, donde él reflexiona, ¿no? Su libro se llama este, mm, eh, Perú, problema. problema, problema y posibilidad, ¿no? El Perú, problema y posibilidad. Es decir, hay problemas, pero hay posibilidades. Mm, Y eso es lo que realmente ha marcado mucho la investigación, ¿no? mm, Descubrir los problemas y señalar las posibilidades. Pero este descubrimiento del indio que se produce justamente por la intervención de la generación del Bicentenario, ¿no? A la mm, cual pertenecía de alguna manera Basadre, ¿no? Y en la cual encontramos literatos como Luis Alberto Sánchez, eh, Jorge Guillermo Leguía, Raúl Porra Barrenechea, comienzan a preguntarte, ¿no? Como tú lo indicas, ¿no? Eh, ¿Quiénes son esos personajes? mm, Personajes que constituyen la mayoría de la población mm, y que viven en las zonas rurales y que habían creado toda una cultura prehispánica importante que se llamaba el Tacuantinsuyo, como que, como que se comienza a descubrir algo, y yo te diría, ¿qué te parece, Peter? Se comienza a descubrir y a valorizar mm. algo que no se había valorizado y que se Eso. había dejado de lado. Mm. Bueno, de hecho, yo creo que eso es, esa valoración, digamos, y por eso creo que tiene tanta relevancia este descubrimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? El del mundo andino, del hombre andino, de la cultura de los Andes. Porque su contraparte obvia es el racismo antiindígena, ¿no? Es el menosprecio a las poblaciones, a las poblaciones quechuas, aymaras, al campesinado de la sierra, y hay un caso, algo que ya mi libro no toca, ¿no? Un sector que es de las naciones amazónicas, que no solamente no son, bueno, son maltratadas y menospreciadas, pero también ignoradas, ¿no? Entonces, yo creo que un fenómeno interesante de las últimas décadas es que estamos pensando mucho más en esos sectores, por lo menos en la actividad intelectual, y tú decías lo de este interés, esta preocupación por los indios y me hace pensar en un libro muy interesante de José Luis Reni, que es un libro que creo que está en, ¿no? El libro de La Nación Radical, pero antes de la Nación Radical, el libro en el que José Luis desarrolla la idea del viaje a la sierra como un viaje literal, pero también un viaje simbólico, intelectual, que ha marcado a la cultura peruana y lo hace a través de varios intelectuales, de varios escritores, entre ellos obviamente López Alújar, pero también Ventura García Calderón, también también Riagüero y por supuesto Mariate y Aya, ¿no? Entonces es como en todo el espectro,
de sí. la... no, no es un fenómeno de un sector, en el conjunto de la reflexión política, intelectual peruana, se produce esto, ¿no es cierto? Es todo el espectro el que reconoce que es imposible pensar al Perú sin considerar a esa, bueno, lo que tú bien dices, esa mayoría a principios del siglo XX es sin duda, ¿no? El campesinado, el Perú es un país rural a principios del siglo XX, ahora es un país mayoritariamente urbano, pero hay un juego de idas y vueltas entre lo rural y lo urbano, y también una transformación. A veces pensamos en lo rural, la sierra, lo urbano, la costa, y eso no es tan así. Digamos, hay una importantísima y rica vida urbana también en la sierra, ¿no es cierto? Y Sí. muy... Esto, Peter, es muy interesante en la parte, porque tú arrancas tu libro de ahí y ellos, esta generación del centenario, que es la generación de 1921, alrededor del 21, donde estaban muy jóvenes, y qué interesante eso de estar muy jóvenes, realmente sin casi publicar nada, ellos han marcado la época por lo que publicaron después, no por lo que habían publicado en ese momento, pero por lo que dijeron en ese momento. Se comenzaron a preguntar qué es el Perú, qué es la nación peruana, quiénes lo integran. ¿Lo integramos nosotros, que estamos en Lima, en la Universidad de San Marcos, o lo integra el conjunto de la población? Y mira, en esos años 1921, eh, José María Arguedas, que nació en 1911, tenía escasamente 10 años. Los que plantean el problema del Perú diferente, del Perú integrado por todas las mayorías sociales que viven en las regiones, son urbanos fundamentalmente. Aunque habían algunos que conocían el mundo, ¿no? Como tú dices, el viaje de Ribagüero, ¿no? Los viajes de otros, ¿no? Las crónicas, hacían que evidentemente había que replantear el problema, pero cuando descubren el indio, descubren que eh, el indio es un problema, el problema del indio, y como tal se incorpora en los escritos de José Carlos Mariátegui. Entonces, este descubrimiento que se hace, al cual se refiere Basadre, que se refiere Alberto Flores Galindo, de este gran descubrimiento, es decir, mira, allá están los que conforman la mayoría del Perú, pero ¿quiénes son? Ese es el paso siguiente. Pero hay algo que me llamó la atención, que aludes a estas asociaciones pro derecho indígena, ¿no? La Asociación Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, que es bien interesante el nombre, ¿no? Pero Asociación Pro Derecho Indígena, o sea que estaban pidiendo un derecho diferente para los indígenas. Estaban como eh, eh, volviendo a las bases de la república, digamos, una república que lo había olvidado. Ahora esa república comienza, eh, piden a esa república la creación de una legislación propia que proteja a los indígenas. Es un tema muy rico, Peter, y como tú lo has visto, has citado República Aristocrática, apogeo y crisis de República Aristocrática, que es este periodo, por algo se llama la Patria Nueva, ¿no? Que es una expresión inventada por Abraham Valdelomar para llamar a este periodo del gobierno de Leguía, ¿no? El gobierno de la Patria Nueva. Es decir, todo este descubrimiento del indio, de las personas que conforman el Perú, constituyen una patria nueva que se acerca a Lima, que comienza a penetrar en Lima. Entonces, ese es tu gran punto de inicio de tu libro, Peter, ¿ah? Y por eso me parecía interesante para los que nos escuchan decir, remarcar esto, ¿no? El Perú descubre al indígena y sus problemas recién en la década de 1920 y lo descubren el pensamiento crítico de entonces. Y eso tú lo indicas también, ¿no? Sí, Lo eso es muy cierto. Yo lo que digo en el libro, y gracias por remarcarlo, es que
este descubrimiento del indio y de lo andino ocurre, sí, marca el siglo XX peruano, ¿no? Y tiene dos fases, ¿no? Entonces, y esta primera fase es la que tú señalas muy bien. Efectivamente, es en la década de los 20 que vemos en la obra de artistas, digamos, uno piensa pues en los indigenistas, en la pintura indigenista, ciertamente. ¿no? Pero también obviamente en las ciencias sociales y en el ensayo, digamos, en eso es indiscutible la importancia de Mariátegui, ¿no? Eh, Hay esta primera aproximación, que es una aproximación muy intensa, y en esa aproximación es como que se encuentra un núcleo, y ese núcleo es la comunidad campesina, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que en realidad se sabe poco en esa época, ¿no es cierto? Están los estudios de Hildebrando Castro Pozo, pero realmente no es tanto lo que se sabía sobre la comunidad indígena termina funcionando casi como una especie de tropo, como una especie de imagen que es al mismo tiempo real y simbólica, ¿no? De dónde está el núcleo, la fuerza básica de la cultura andina. Y entonces ahí está, se privilegia entonces, dice, ¿qué es lo que marca, cuál es la quinta esencia, digamos, de esta nación andina? Y es la comunidad. Y a Sí, partir y desde los años 50 no es que eso se abandone, porque no se abandona en absoluto, pero hay como un deslizamiento, hay un desplazamiento, y ese desplazamiento es un desplazamiento ya no a la organización comunal, a la organización social comunal, sino a lo que a la mentalidad, a la visión que sustenta lo andino, y eso sería, ¿verdad? Una visión mítico, mágica, que se expresa en un pensamiento y un sentimiento mesiánico, ¿no? Y esto estaría encarnado en el mito de Encarrí, que en realidad es un espectro muy amplio de versiones, no es que hay una sola, sí. pero se va haciendo una especie de destilado y se llega a una síntesis, que es una síntesis en realidad hecha por artistas e intelectuales a partir de documentación que efectivamente existía, ¿no es cierto? Pero es un destilado sobre el mito de Incarri como el mito que expresa la visión que el hombre andino, que el pueblo andino tendría del Perú, un Perú que se interrumpe trágicamente con la conquista, pero que renacería en el futuro, ¿no? Sí. Con la resurrección del Inca, ¿no? Y entonces eso, claro, bueno, eso Eso, nos lleva buscando un Inca, ¿no? Entonces eso que has dicho nos lleva a tu suerte de que el primer momento del descubrimiento del indio es los años 20. El segundo momento es de la construcción del indigenismo, como tú lo llamas, el indigenismo que surge por los 40 y 50. El indigenismo ya es un paso adelante, digamos. Se descubre el indio, se descubre sus problemas, se descubre relegado, como dice Antonio Cisneros, relegados y marginados de la historia del Perú, comienzan a tener un protagonismo a través de una literatura, a través de estudios históricos nuevos, a través de la etnohistoria, y comienza a aparecer el indigenismo en los años 50, ¿no es cierto? Y Mira, ahí en esos años 50 que tú lo llamas la segunda etapa, ¿no? Después espero que al final todos nuestros seguidores nos entiendan bien hacia dónde vamos. En esa segunda etapa, en el indigenismo, se descubre que hay una dinámica histórica en las poblaciones campesinas, indígenas, que ellos piensan, que tienen conciencia, que tienen sus mitos, que tienen sus esperanzas y que tienen sus ideas históricas. Y entonces, a mediados de esos años 50, se produce este descubrimiento que tú dices, Incarrí. sí, ¿Cómo lo describirías tú la idea de Incarrí, Peter? bueno, yendo un poquito antes a lo que tú decías sobre el A ver. indigenismo, en el caso peruano es un fenómeno bien interesante, porque cuando se habla de indigenismo, muchas veces se habla de cosas distintas, ¿no? Entonces uno podría decir que hay un indigenismo pictórico, por ejemplo, ¿no? En Saboal, y, su, y,
y sus seguidores, otros pintores que siguieron su línea, hay un indigenismo que es un indigenismo en el ensayo, y ese indigenismo es un indigenismo muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Sus representantes más importantes son, claro, Luis Valcárcel y Mariátegui. Y un fenómeno bien curioso es que el indigenismo literario realmente, como bien dice, aparece más tarde. Y aparece más tarde, curiosamente, el último de los ensayos, de 7 ensayos, es el ensayo más largo, es el proceso de la literatura. Y en ese ensayo, una de las partes más importantes es la parte sobre el indigenismo. Pero lo que describe Mariátegui es en realidad un proyecto y una posibilidad. Curiosamente, el único escritor que menciona es un escritor que en verdad tiene una visión muy negativa del indio, que es Enrique López Albújar. Lo que hace Mariátegui es como crear un espacio para que alguien venga y lo ocupe. Y los que vienen y lo ocupan son José María Arguedas y Ciro Alegría. Ya Arguedas desde los 30, principios de los 30, con Agua, pero hay un largo periodo en el que él no escribe, bueno, no escribe, no, escribe mucho, y investiga y trabaja, pero no publica ficción. Vuelve a publicar ficción efectivamente a mediados de los años, después de su descubrimiento del mito de Incarri. Me parece bien significativo que su novela Los ríos profundos no salga antes, sino después de el descubrimiento de este mito de Incarri. Y en el caso de Arguedas, eh, que ya había escrito Jaguar Fiesta, había escrito Jaguar Fiesta, la había publicado en el 41, y Jaguar Fiesta es una novela que tiene mucho que ver con reivindicar que los campesinos no solamente hacen cosas y trabajan, sino que tienen una visión del mundo, y que su visión del mundo es muy rica y muy compleja. No son bárbaros, como dicen los que los desprecian, como dicen los que los oprimen. Al contrario, dice, son gente que tiene una visión del mundo muy rica y una cultura muy compleja. Eh, y bueno, la cosa es que la novela se basa en Puquio, y sin embargo, en ese momento, Arguedas no sabe que existe el mito de Incarri. Y uno se pregunta, yo me pregunto, bueno, como escritor y como crítico, me pregunto, ¿qué cosa hubiera sido Jaguar Fiesta si hubiera conocido en ese momento Arguedas el mito de Incarri? Que lo conoce en el 56, cuando cuando registra lo que le cuentan 3 campesinos ancianos de 2 comunidades de Puquio. Y en el mito este, ¿verdad? Lo que le cuentan es que el hijo del sol con una mujer salvaje, Incarri, es el fundador del Cusco. Y este fundador del Cusco fue después apresado y muerto por los españoles, y su cuerpo está bajo la tierra, y ese cuerpo que está bajo la tierra se está reconstituyendo, y que en algún momento este cuerpo se reintegrará completamente y saldrá, y eso será el día, no le dicen los campesinos, el día del juicio. Y de ahí entonces juicio, y esto que lleva al título de mi libro, Los juicios finales, Esos ¿no? finales. Entonces, esta conciencia histórica, digamos, o este imaginario campesino, indígena campesino, encontrado en Puquio, curiosamente, ¿no es cierto? Y a mediados en el año 50 y publicado el 56, ¿no? Y como en este ensayo que tú lo citas muchísimas veces, que Sí, se llama Puquio, una cultura eh, en proceso de cambio. en proceso de cambio, Mm, ¿no? Para decir que eh, frente a esas tradiciones que existen, es una cultura que va cambiando. Entonces, Incarri es la cabeza del Inca o la cabeza del jefe indígena que se va reconstituyendo y van creciendo sus partes, ¿no? Y el momento que crezcan todas las partes, este personaje Incarri saldrá para iniciar una nueva época en el país. Es una, una, un descubrimiento, digamos, mm, que lo hace una persona como Arguedas, que es quechohablante y que ha mm, podido conversar con los viejos narradores o entrevistados de Puquio. mm, Pero paralelamente, casi paralelamente en Quero, que mm, es la comunidad campesina que es Paucartambo, ¿no? mm. Claro.
una población donde estaban realizando un experimento social, ¿no? Mm, Oscar Nuy del Prado descubre algo similar. mm, así es. Y luego también Alejandro Ortiz Rescanieri, como tú lo indicas, Mm, ¿no? De Adaneva e Incarrit, mm, descubre algo similar existente en el departamento de Ancash. mm, Es decir, estos descubrimientos, Puquio, Quero, en Ancash, Vicos, se llamaba el lugar, la hacienda, es como una suerte de triangulación de la existencia de algo que recién se comienza a descubrir, ¿no? La creencia en que el Inca decapitado, ¿no? Hay esta posibilidad, esta creencia, este imaginario de que su cuerpo se está reconstruyendo y cuando él salga al caminar por el mundo, volverá tiempos nuevos y habrá un juicio final, una suerte de comienzo de la historia. Eso eh, a mí me ha impresionado, Peter, de la manera como tú lo presentas, el hecho de que quechua hablantes, antropólogos como Oscar Núñez del Prado, como José María Arguedas y Alejandro Ortiz Rescaniere, que era alumno de Arguedas, descubran paralelamente casi, bueno, no tan paralelamente, pero descubran la existencia de de un pensamiento indígena, que no es solamente un pensamiento indígena, sino es el pensamiento de una suerte de tragedia que vivieron, de muerte que aconteció, pero que esa muerte está conduciendo a una resurrección que iría a producir en el futuro una suerte de salvación. Tú dices mesianismo. Entonces, eh, llama mucho la atención que esta idea tan simple, este imaginario tan simple, florezca, se cultive, se mantenga en las poblaciones indígenas. No sabemos la magnitud, mm. pero sí sabemos el significado que podría tener. De- adelante. Sí, no, no, lo que quería decir es que ese relato, digamos, el relato es un relato cautivador, ¿no es cierto? Es un relato muy, muy poderoso, la estructura del relato, ¿no es cierto? Porque es un relato de muerte y resurrección, pero además, ¿quién produce ese relato? La visión esta de quién produce ese relato es como una visión, es una visión alternativa, mítica de la historia del Perú, hecha desde abajo. ¿No? Y entonces eso es lo que seduce, y uso la palabra deliberadamente, eso es lo que seduce a intelectuales, antropólogos, escritores, al punto de que lo que vemos nosotros es un proceso por el cual algunas de las cosas que Arguedas mismo, ya desde el principio, descubre, quedan como un poco en la sombra, precisamente para poder resaltar lo que está, lo que relumbra y deslumbra es este relato de muerte y resurrección, ¿no? De memoria del bien perdido, para usar la frase de Garcilaso, de memoria del bien perdido y de esperanza en una transformación apoteósica, ¿no? Sin embargo, claro, Arguedas en Puque, una cultura en proceso de cambio, dice que sus informantes son hombres ancianos y estos hombres ancianos se quejan ya en 1956, en 1955, ya en 1955 estos informantes ancianos se quejan de que los jóvenes comuneros, los que quepañequen, ¿verdad?, no les crean, ¿no? Y Mm, entonces, una de las cosas que yo señalo en el libro es cómo Incarri se vuelve una figura, una presencia muy conocida, digamos, es un término que creo que cualquier peruano conoce, digamos, uno dice Incarri y no suena exótico, no suena extraño, no suena esotérico, es algo que es una palabra, en todo caso, que todos nosotros conocemos. Se incorpora a la cultura, se incorpora a la vida de toda la sociedad peruana, pero en el momento en el que Arriagas recoge el mito, ese mito ya está en crisis ahí mismo donde surgió.
Otra cosa que también es interesante y es importante es cómo leemos o cómo entendemos el mito. Ponemos el énfasis en el aspecto de la transformación, en el aspecto del cambio, del juicio final, justamente, y de la nueva era, esa nueva era que vendría con la resurrección del Inca. Curiosamente, bueno, no curiosamente, pero esa es la visión que acogemos y que, y que entusiasma y que moviliza y motiva a muchísimos intelectuales, artistas, y no solo intelectuales y artistas en el Perú. Pero en la versión de Quero, cuando se escribe sobre la versión de Quero, Morote lo que dice es que es un nuevo mito de fundación del Incario. Y eso puede sonar un poco raro a quienes, quienes hemos crecido intelectualmente o nos hemos formado conociendo la visión mesiánica del mito de Incarrí, ¿no es cierto? Porque Sí. efectivamente es un relato de fundación del imperio, pero nunca o no solemos pensar en que en el relato de Incarri es el fundador del Cusco. Ciertamente. Y es el fundador del Cusco tanto en el relato de Quero como en el relato de Puquio, pero ese aspecto es como que resulta siendo menos importante, digamos, ¿no? Resulta siendo secundario. Entonces, yo lo que trato de hacer en el libro es mostrar cómo hay un proceso muy, muy rico, complejo y fino en el que distintas versiones se van como resumiendo, transformando y, y convergen en lo que yo llamo el relato canónico de Incarrí. Y ese relato canónico de Incarrí es lo que filtra, transforma y elabora la intelectualidad que es receptora de las versiones distintas, ¿no? Entonces, Ciertamente, Peter, esa es una de las revelaciones que haces, que, que los intelectuales que han descubierto, digamos, Arguedas, Núñez del Prado, la existencia de este mito de Incarrí, lo, lo elevan, lo hacen pasar de la oralidad a la escritura y lo exacto. convierten en parte, en un producto que comienza a circular en el mundo de la inteligencia peruana, de los universitarios peruanos, de los investigadores peruanos. Y entonces mencionas tú un año, 1973. Y en Ah, ese año 1973, el libro de Juan Ocio, mm, ¿no? El libro de, bueno, de Alejandro Ortiz Rescanieri, y el libro de Franklin Peace, ujú, ¿no? Que ellos no están comprometidos, digamos, tanto con cuestiones políticas de la actualidad, sino con una visión nueva del mundo indígena. Y recogen de eso para hablar de la existencia de ideologías mesiánicas en el mundo campesino. Es decir, que este imaginario, esta narración de Incarrit, que algo resucita, se reconstruye, ¿no? Para conducirnos a una nueva situación, para, digamos, finalmente volver a una situación de mayor felicidad, de mayor tranquilidad propia. Eh, lo que nuestros seguidores quisiera que, Peter, quede claro es que se había descubierto una suerte de autonomía intelectual propia de las poblaciones indígenas, ujú, una producción, por más simple que sea, a nivel del mito, a nivel de las narraciones, que explican su situación y que explican una esperanza. ujú. Y eso que se descubre y que es parte de como este señor Garrizo de Puquio, el campesino mayor, anciano, que lo cuenta, que que duda que se mantenga en el futuro, es, digamos, una experiencia, una esperanza de una vida mejor, ¿no? Exactamente. Sí, Así sí. como, así como Basadre decía la República, problema y posibilidad,
¿no? Ellos decían, eh, la posibilidad es la resurrección de ese mundo que se perdió con las muertes de los gobernantes indígenas a la llegada de los conquistadores. Entonces, eso me parece lo extraordinario y también lo interesante es que los intelectuales peruanos lo rescatan Ujú. y le dan un estatus en el mundo de la escritura y comienza a circular en este contexto de los años 73. En los años 73, como tú bien lo muestras, ¿no? Es el gobierno de Velasco Alvarado. Y en ese gobierno, lo indígena adquiere otro nivel y otro protagonismo. Dilo en tus palabras, Peter. Bueno, ahora que tú estás mencionando esto, claro, antes estábamos hablando de Leguía, ¿no? Entonces hay un primer momento de reivindicación desde el Estado, desde el gobierno, de lo indígena, y ese primer momento ocurre en los años 20 y ocurre durante la Patria Nueva. El otro momento es de una manera más fuerte, en la segunda mitad del siglo XX durante el gobierno de Velasco, ¿no? Entonces en eso creo que uno podría hacer una comparación interesante entre el indigenismo oficial de Leguía en la Patria Nueva en los primeros años de la Patria Nueva y lo que esto significa para la apertura hacia la voluntad de escuchar, ¿no es cierto? Y de conocer y reconocer lo andino, lo indígena, ¿no? Entonces, ese primer gran momento en los años 20 y luego este otro momento también tan importante en el que se produce la reforma agraria en el año 69, hay una reivindicación de lo andino, de lo indígena, del campesinado, en la época del gobierno de Velasco, ¿no? Ahora creo que tenemos la distancia histórica suficiente como para poder ver a Leguía y a Velasco como eso, como figuras históricas y como parte de procesos históricos, ¿no? 73, ese es un año bien importante. Sale Ideología Mesiánica del Mundo Andino, esta gruesa antología de Juan Ocio con un largo prólogo. Sale Adaneva e Incarrí, esta recopilación de relatos orales, ¿no es cierto? En el que el último de los relatos es el que más peso tiene, el de Incarrí. Sale El Dios Creador Andino de Franklin Pease, y ese es el momento en el que yo creo se cristaliza una visión que es la que yo llamo la de la ideología mesiánica, sobre la base de lo que se sabía, sobre la base de un corpus, de un conjunto de textos que es básicamente el mismo. Surgen dos visiones, hay dos visiones, una muy fuerte en los años 70, que es la de la ideología mesiánica, y luego otra muy fuerte desde los 80 para acá, que es la de Tito Flores y tuya, la de la utopía andina, ¿no? Entonces, en el libro trato de mostrar cómo se van construyendo y qué significan esas dos interpretaciones de la memoria histórica y de la visión del mundo, ¿verdad? En los Andes, desde la perspectiva de intelectuales de primer nivel. Ahora, en el caso de la ideología mesiánica, es curioso porque el mundo campesino está en gran movimiento y sin embargo cuando uno lee los textos de ideología mesiánica del mundo andino y sobre todo en el caso de la visión de Ocio, hay una tendencia a ver ese mundo como un mundo que es no solo continuo, sino que en cierto sentido estático, como que el campesino está esperando a Incarri de la misma manera que lo estaba esperando en siglos anteriores. Y sin embargo, el mundo campesino está transformado, está cambiado, ¿no? O sea, Ciertamente. hay un proceso muy dinámico, muy rico, muy intenso, que se ven dos cosas. Se ve en este proceso de migración, que empieza que en realidad no comienza en los años 40 ni 50, comienza desde antes, pero se vuelve aluviónico, ¿verdad? A partir de los 40. Y el otro proceso no solamente es el de las migraciones, sino el de las tomas de tierra, de las luchas campesinas. Hay un ciclo muy fuerte de luchas campesinas que precede a la reforma agraria, ¿no? Entonces, mientras más activo y dinámico e intenso el campo, ¿verdad? Y el campesinado, hay esta visión, ¿no es cierto? Que parece como decir, ok,
todo lo que ocurre en la historia es de alguna manera como contingente y accidental. Lo verdaderamente importante es esta visión que es una visión que trasciende la historia, ¿no? Entonces hay, y frente a eso viene bueno, el trabajo de ustedes, ¿no? El trabajo tu Sí, trabajo con él y el trabajo de Tito, que justamente historiza esta, ¿no? El mito tiende, el mito como género, como forma simbólica, tiende a lo estático, ¿no? sí, Este, y entonces se trata de ver cómo el mito existe y funciona históricamente, ¿no? Eh, y de ahí viene lo otro, lo de la utopía andina, donde, claro, fenómenos como el Taquionco, y vendría a ser como la prehistoria de o la génesis de lo que llamaríamos, de lo que llamamos después utopía andina, y movimientos como los grandes movimientos rebeldes, los grandes movimientos sociales del siglo XVIII, ¿no? Principalmente, claro, la rebelión de Tupac Amaru, la gran rebelión de 1780, le da una consistencia que es la consistencia de aquello que está vivo en movimiento y en lucha, ¿no? Entonces, ciertamente. sí. Hay algo que tú dices, Peter, para este periodo de 7 años del gobierno de Velasco, que se celebra el sesquicentenario de la independencia. Y al celebrarse el sesquicentenario de la independencia, surge el pensamiento crítico histórico para demostrar que la independencia más bien fue concedida y conquistada. Así. Entonces, como que, como que la dinámica de la historia pasa a otros sectores. Se comienza a dudar de la dinámica de la historia de la República, de una independencia conquistada en Junín y Ayacucho, sino una independencia concedida por los grandes jefes militares latinoamericanos, ¿no? Y que más bien esas conquistas autonomistas, esa dinámica histórica estuvo en otro sitio y los intelectuales comienzan a hilvanar algo que los campesinos lo sienten y que se desarrolla en el gobierno de Velasco. Tú mismo lo dices, estas imágenes de Jesús Ruiz Durán, por ejemplo, que acompañan a todos, que se distribuyen por todo el Perú, ¿no? Haciendo una suerte de resumen de la imagen de Tupac Amaru y rescatando una imagen que había desaparecido. Entonces, eh, eh, hay la impresión que el dinamismo de la historia del Perú lo constituyen estos grandes personajes que fueron sacrificados, ¿no? Atahualpa, Tupac Amaru primero, Tupac Amaru segundo, ¿no? Y que forman parte de una suerte de, de sucesión, que ellos son los derrotados, pero que intentaron, ¿no? Intentaron reconquistar o conquistar la libertad y no pudieron. Y eso queda en las mentalidades, en los imaginarios campesinos, ¿no? Donde ellos, en muchos casos, eh, crean esta ilusión mesiánica, ¿no? Tengo, tengo, tengo esa impresión que los años 70 fueron años de alta creatividad en lo que es la crítica a la República y lo que es eh, la búsqueda de una solución propia integrando a los campesinos indígenas. A ver, ¿qué te parece? Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, porque mira, cuando me puse a investigar, ha sido un proceso largo, ¿no? Y muy interesante, pero cuando me puse a investigar comencé a ver algo que había estado muy próximo. Yo cuando entré a la universidad, lo que se leía era lo que en ese momento era producción muy reciente, como por ejemplo, no sé, Guano y Burguesía, el libro de Heraclio Bonilla, o lo que, hablando de Heraclio Bonilla, ¿verdad? Lo que Bonilla y Spalding dicen sobre la independencia, ¿verdad? Esta idea de que la independencia como una independencia que es concedida y no lograda desde adentro, ¿no? Entonces que generó una polémica muy grande en la comunidad de los historiadores.
Una cosa que me parece bien interesante es que lo que se discutía en la comunidad de los historiadores tiene una gran trascendencia para el conjunto de la sociedad, para la opinión pública, ¿no? O sea, hoy en día no me parece que esté ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, pero un tema capital en el sesquicentenario, ¿no? Cuando se celebra el sesquicentenario, ¿qué significó la independencia? ¿Qué fue la independencia? ¿Cuál es su carácter real? ¿No? Y entonces aparece esto que tú acabas de señalar, ¿no es cierto? De que la independencia es como una independencia de carácter político, pero que excluye a sectores muy grandes de la población, que es, no es que es una falsa independencia, sino que es una independencia parcial. Y eso entra además en el discurso general ya del gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Velasco, que insistía mucho en que ese gobierno era un gobierno que iba a lograr la segunda independencia del Perú. Eh, y hay, claro, cuando pues, pensamos en ese componente indígena campesino que en el tránsito de la colonia a la república queda al margen, aparece como una suerte en la imaginación colectiva, en el imaginario, ya no solamente rural, yo diría que de amplios sectores de la población, la idea de que lo peruano se identifica con lo andino y que la figura de autoridad, la figura de autoridad propia es el Inca, que no es un Inca histórico, es el Inca como símbolo, como imagen, ¿no? Y entonces ahí en ese contexto, claro, está en Atahualpa, está Tupac Amaru, y Tupac Amaru, la historia de Tupac Amaru y de cómo Tupac Amaru se convierte de ser el Tupac Amaru de los comentarios reales de Antonio Cisneros, en que mordazmente, irónicamente, Antonio Cisneros dice un Tupac Amaru relegado. Y esto es en 1964. En 1974, 10 años después, ya no podría uno decir en absoluto que Tupac Amaru es una figura relegada y hoy en día mucho menos, ¿no es cierto? Es como que han palidecido muchos de los libertadores, los héroes de la independencia, muchos de esos héroes criollos de la independencia han palidecido y la figura que nosotros identificamos con la lucha anticolonial es Tupac Amaru. Y eso, a veces uno tiene la sensación de que eso fue así siempre. Y en realidad no es verdad. Es algo que ocurre en un periodo que casi podemos decir, ¿no es cierto?, del Tupac Amaru relegado, el poema de de Antonio Cisneros en Comentarios Reales, que es de 1964, a el Tupac Amaru, el logotipo del Tupac Amaru hecho por Jesús Ruiz Durán, hay una década. Ciertamente, Peter, el tiempo se nos termina, pero yo quería decir en los años 70, que son del 68 al 75, la época de Velasco, que es de los grandes cambios y las grandes dificultades, y luego ya el siguiente periodo es el periodo de Morales Bermúdez, pero todo ese periodo es de reivindicación de lo indígena, por más que ahora digamos lo que digamos, es la oficialización de las lenguas indígenas, la crítica a la República Criolla, eh, Ujú. es decir, desde el gobierno, desde la cumbre del gobierno, como que recogiendo muchas cosas que venían anteriores, incluso en ese gobierno, como tú sabrás o de repente lo has escuchado, gente como Estefano Varese, muy Mm, joven, muy mm. joven, recién había publicado La sal de los cerros, comienza a trabajar con otros antropólogos para el gobierno de Velasco para entender lo que sucedía en las regiones campesinas, indígenas. Pero yo quería irme ya a la última parte, que lo he dejado Mm, para decirte, en los años 80 empieza la lucha de Sendero del MRTA, los enfrentamientos subversivos y contrasubversivos. Y de nuevo, al parecer, los campesinos están entre dos fuegos. Pero sin embargo, en el mundo de la vida universitaria de los años 80, germinan muchas ideas. Y tú lo has dicho, germina, se publica el libro de Alberto Flores Galindo, Buscando un Inca, Identidad y Utopía en los Andes. Y nace esta suerte de visión eh,
que han criticado a Alberto Flores, ¿no? Por eso, por decir, como decían algunos, que los campesinos que vienen de migrantes al Líbano traen en la cabeza más que la búsqueda de mercado para vender sus cosas y comprarlas, que la idea de la utopía andina. No, no es tan cierto, no es tan No, cierto. Pero yo diría que la riqueza de estos años 80 y de la aparición de libros como el libro de José Matos Mar, ¿no? El libro de Hernando de Soto, el libro de Alberto Flores Galindo, es esta suerte de esas emociones, esas sensibilidades de los campesinos, formularla a nivel de una teoría de la historia peruana y hacer que la utopía andina signifique en la realidad esta potencia de cambio que vienen de las mismas poblaciones campesinas. Te digo, sustentadas en la idea de la historia, sustentadas en el mito que ellos tienen y en sus mitos propios. Es eh, hilvanar, hilvanar todo lo que había habido antes, ¿no? Las cosas de Arguedas, las cosas de Luis Millones, las cosas del gobierno de Velasco, en los años 80, darle una suerte de teoría política del cambio hacia una nación más integrada. Yo leo así las expectativas de Alberto Flores Galindo. ¿Ah? seguro. Algunos dicen que rozaba con el mito. No, es la transformación del mito en una teoría política que hace que lo prehispánico aparezca como una utopía a recuperar, como una situación a recuperar, como un orden a recuperar, buscando un Inca, buscando un orden diferente. Estoy haciendo una lectura propia, Peter, pero es lo que tú mismo has indicado, ¿no? Lo que propone, yo estoy de acuerdo que lo que propone Tito es un relato, y es un relato, todo relato es una narración que tiene un argumento en el doble sentido, ¿no es cierto? Es un argumento en el sentido que es una idea, es un argumento también en el sentido de que hay una trama, ¿no? Entonces, y me parece que cuando entendemos el pasado, cuando entendemos el mundo, cuando entendemos nuestras vidas, las narramos, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que uno de los grandes textos narrativos, y estoy diciendo narrativo, no estoy diciendo de Ya, ficción. Narrar no es lo mismo que hacer ficciones, ¿verdad? Pero uno de los grandes textos narrativos es decir, un texto que organiza sus materiales para darles un sentido, ¿verdad? Uno de esos es, sin duda, Buscando un Inca, el libro de Tito, que es básicamente ver cómo violencia e imaginario se conjugan en la historia de la sociedad, de las culturas andinas en el Perú a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, creo que, y en ese sentido, bueno, forma como una suerte de díptico, están en diálogo Nacimiento de una utopía, tu libro, y Buscando un Inca. También hay otras cosas, claro, por ejemplo, el libro de Carguamayo, hablando de una visión sí, desde sí, abajo, sí, ¿no? El libro sí, sobre la fiesta, bueno, la captura y muerte de Atahualpa en la versión de Carguamayo, el estudio Actores de Altura, tan importante, este estudio de Lucho Millones, ¿no? Y otras, y bueno, muchas otras cosas más. Pero efectivamente yo creo que a partir en los años 80, y en un proceso que de alguna manera, y esa es como la tesis donde, claro, si uno hace un trabajo que quiere tener una visión más o menos histórica, tiene que encontrar un principio y tiene que encontrar también como una suerte de término, ¿no? Yo creo que hay un término, hay un momento de cambio, y ese momento de cambio en nuestra visión de la cultura, de la sociedad, del pueblo andino, ese momento de cambio tiene que ver con la revisión de lo que pasó, el horror de los años 80, la violencia de los años 80 y el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Yo creo que el informe de la Comisión de la Verdad en el 2003 abre como algo que es distinto, ¿no? Que cuando uno revisa la bibliografía, que ya es abundante, de antropólogos, de politólogos, de historiadores, de novelistas, sobre lo andino a partir de los años 90 y desde los
Desde los 90 ya que comienza eso, pero yo creo que cristaliza en el informe de la Comisión de la Verdad en el 2003. Hay como un desplazamiento, ¿no es cierto? Si como un primer gran ciclo tiene como su núcleo la comunidad campesina, un segundo gran ciclo tiene como su núcleo el mito de Ingarrí, creo que estamos ahora en otro, todavía es temprano, todavía es muy pronto, ¿verdad? Porque es lo contemporáneo, pero me parece que estamos en un momento que ya es distinto en el que el núcleo ya no vendría a ser la comunidad, ni tampoco explícitamente, ni tampoco específicamente lo de Encarría, aunque esas cosas no desaparecen, ¿no es cierto? Sino que estamos en un momento en el que pensamos más en términos de lo que ocurrió la violencia como la experimentaron, como la vivieron, sobre todo los campesinos quechohablantes en el tiempo de la guerra, ¿no? Creo que ese es como un Ciertamente. gran Se centro de nos acaba el reflexión. tiempo, Peter, pero quiero contarte algo que no tienes por qué saberlo, porque era una cosa que conversábamos con Alberto Flores Galindo. El año 89, que fue un año de enormes dificultades y que suben las mortalidades de los fallecidos por los, la subversión y la contrasubversión, había movilizaciones en Puno, ¿no? Y las movilizaciones en Puno, nos llegó una fotografía que la disfrutamos con Tito, ¿no? Que era una banderola de gente movilizándose en Puno, movilizándose el reparto de las tierras de las cooperativas, y en la banderola decía, viva la utopía andina. No Bueno, era, era la expresión de un sentimiento, ah, la expresión de algo nuevo, algo de decir, no sé qué es, pero viva el bandino, ¿no? ya, Viva ya. nosotros, ¿no? O sea, todo el recorrido que haces en tu libro, donde hay etapas y personajes centrales en la construcción, en la traducción de los sentimientos y sensibilidades campesinas en una narrativa histórica, en una narrativa literaria, en una narrativa antropológica, donde ellos aparecen con toda su agencia creativa. A mí me parece que eso es una de las grandes cosas que aporta tu libro, ¿no? Desde el indigenismo a la utopía andina, ¿no? Donde ese Perú relegado, como dice Cisneros, aún espera su turno. Tus palabras finales, por favor, Peter. Bueno, de nuevo agradecerte esta conversación y decir también que lugares como precisamente el lugar de la memoria son, son parte de, de esa historia que de alguna manera trato de narrar en los juicios finales, ¿no? Creo que si algo es central y es importante en el Perú de ahora, ¿no es cierto? El Perú hirviente de nuestros días, también, como dijo Arguedas en su momento, es que hay todavía una exclusión, a pesar de que hemos querido una parte de nuestra sociedad ha querido escuchar, hay una evidente exclusión de los pueblos andinos, de las naciones originarias, y que de una manera modesta, digamos, mi libro tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, no solamente es la cita de Jorge Basadre la que abre mi libro, sino que creo que esa cita sigue siendo válida, sigue siendo relevante para nosotros ahora, ¿no? Si el siglo XX fue, como decía él, el del descubrimiento del indio, el siglo XXI debería ser para nosotros el siglo del encuentro y ya no solamente del descubrimiento, ¿no? Con ese pueblo andino. Y es, bueno, Muchas gracias, Peter. Recomiendo la lectura de tu libro, este hermoso gracias. libro. Lo pueden leer por las secciones, lo pueden leer por los capítulos, y creo que ustedes mismos, cada uno, sacar sus propias conclusiones. Gracias, Peter. Gracias. Buenas noches Buenas noches. y hasta Buenas una noches a próxima todos. oportunidad. Y a todos.